En el vídeo de hoy os voy a contar cuál va a ser mi gran reto deportivo para el año que viene, para el año 2020. Y luego al final del vídeo también aclararé unas preguntas que me habéis estado haciendo por Instagram cuando puse unas publicaciones para que me hicierais preguntas de, bueno, pues de todo un poco, tanto de running como de pérdida de peso, ganancia de masa muscular y demás. Bueno, eso lo veremos luego. Bueno, os he comentado que tengo un gran reto deportivo para este año 2020 y luego además tengo dos grandes retos más que son a nivel de estudios, a nivel de formación, de los que me estoy preparando bastante y bueno, espero poder terminar con todo ello en este año 2020. En cuanto a mi gran reto deportivo, después de estar 2 años viviéndola desde dentro, acompañando a gente que llevaba para poder cumplirla, es la maratón de Valencia. Y bueno, básicamente la verdad es que en estos 2 años que las he estado corriendo desde dentro, he estado haciendo más de media maratón, he estado haciendo 23-25 kilómetros acompañando. La verdad es que la maratón de Valencia es una fiesta desde dentro, o sea, quitando algunos trozos y quitando también obviamente las molestias que puedes tener durante la carrera a nivel de fatiga, a nivel de cansancio muscular y demás. Es una fiesta, o sea, la gente te lleva, hay un montón de puntos de animación, hay un montón de avituallamientos, hay gente por todas las calles, por todo el recorrido. La verdad es que es una locura, es espectacular, es espectacular. Ya solamente el estar animando es que ya ves a los corredores y a las corredoras y es que es espectacular. A mí se me pone la piel de gallina y bueno, básicamente la entrada a la meta es espectacular también. Entonces, pues nada, como os he comentado ya, después de estar 2 años viviéndola desde dentro, más de la mitad de la carrera, durante la carrera de este último año, del 2019, bueno, pues ahí dentro decidí que el año siguiente era mi año. Va a ser mi debut y según los ritmos en los que yo me muevo y según el estado de forma en el que puedo llegar a estar fácilmente, quiero hacer menos de 3 horas. Sé que he estado en estados de forma en los que me he planteado incluso el hacer la maratón ya, porque, o sea, en aquellas épocas, porque pues eso, corría por ejemplo una media maratón a 3:50 en 1 hora 20 más o menos, y quieras que no, son ritmos en los que tienes que aflojar bastante, en los que iría muy cómodo para poder hacer una maratón de menos de 3 horas, que es básicamente a ritmo de 4:15. Eran 25 segundos más lento por kilómetro. Entonces sí que he estado en ese estado de forma prácticamente sin querer, sin buscarlo. Simplemente yo me apuntaba a la media maratón de Valencia, por ejemplo, y me salió ese ritmo. Y yo súper contento porque mejoré mi mejor marca personal y demás. Entonces prácticamente sin buscarlo llegué a estar así. Sé que es una preparación dura, no me quiero arriesgar porque estos últimos meses, de hecho prácticamente este último año, he estado dedicándome a carreras de menos de 10 kilómetros. He estado preparándome, que como mucho corría 12-15 kilómetros en un fondo, y eso para mí era un fondo, porque bueno, pues corría 5 kilómetros, me preparaba para unas carreras que son de un circuito aquí en Valencia, que son de 5, 6, 7 kilómetros. Y considero y es así, para hacer un 5000 o un 6000 no necesitas hacer 20 kilómetros de fondo, porque realmente no vas a utilizar tanto fondo como para luego correr 5 kilómetros. Entonces, bueno, acompañé ese entrenamiento de 5000, ese entrenamiento de 6000 más o menos, 5, 6, 7 kilómetros, junto con gimnasio, junto con el fitness, con aumentar masa muscular, mantener o aumentar masa muscular, mejor dicho, porque costaba un poco más y demás. Pero bueno, básicamente lo que quiero comentaros es que los cambios de entrenamiento van a ser bastante grandes. No quiero empezar con un entrenamiento específico de maratón en agosto, porque bueno, como sabréis, la maratón de Valencia es la primera semana más o menos de diciembre. De hecho, si no recuerdo mal, creo que es el 6 de diciembre, el año que viene, el 2020. Entonces, bueno, básicamente quiero empezar a entrenar, a ganar fondo
y obviamente empezaré también con carreras cortas para ir cogiendo también ritmo de carrera y demás. Ya pues a principios de año ya quiero empezar a apuntarme a medias maratones, a fondos, a 15K, a 10K y demás, como pues eso, para empezar a coger fondos, para empezar a correr carreras, aunque sean más cortas, pero a mayor intensidad de las que debería de correrlas, porque ya he corrido esas distancias muy por encima de lo que el objetivo para la maratón, ya que si hacemos un pronóstico de los ritmos a los que he estado corriendo carreras como 5, 10, 15 kilómetros, incluso la media maratón, como ya he comentado antes, si hacemos un pronóstico, la maratón, entrenando obviamente específicamente, sí que me saldría menos de 3 horas. Pero como llevo básicamente un año entrenando para 5, 6, 7 kilómetros, ahora mismo, por ejemplo, la maratón de este año, acompañé durante 23 kilómetros y al día siguiente tenía agujetas, porque al ritmo que yo iba, estuve corriendo durante 2 horas, cuando yo un 5000 lo corría en 18 minutos o menos. Entonces, todos esos impactos, todo ese tiempo, ese volumen de entrenamiento, no estaba acostumbrado a hacer, y por tanto mi masa muscular se vio perjudicada, obviamente, en agujetas. Al día siguiente no me podía prácticamente ni mover. Y bueno, y por último también comentaros que me gustaría compartir con vosotros los entrenamientos, me gustaría compartir con vosotros cómo me está yendo la preparación, ya que, bueno, quizá alguno de vosotros, alguna de vosotras también tenga un gran objetivo como es la maratón, como es tu primera maratón o como es tu primera media maratón. Y bueno, pues básicamente me gustaría, pues eso, enseñaros cómo me está yendo la preparación, cómo me están yendo los entrenamientos, qué sensaciones estoy teniendo, si voy mejor de lo que esperaba, si voy un poco más atrás de lo que esperaba. Y bueno, como os estaba comentando antes, la preparación específica, mucha gente, teniendo en cuenta que son como unos 3-4 meses de preparación específica para la maratón, mucha gente empieza en agosto. A mí me gustaría empezarla a principios de verano, junio, julio, ¿vale? Para luego tener agosto, septiembre, octubre y noviembre, 4 meses ya de más machaque, de más entrenamiento más específico para la maratón, ritmos más específicos y demás. Entonces, junio, julio me gustaría coger muchísimo más fondo, tener una muy buena base para luego poder ir a los entrenamientos un poco más fácil y asegurarme ese sub 3 horas, ya que yo con 2 horas 59, 50 segundos me es suficiente, pero me gustaría poder llegar, por ejemplo, al 30, al 32, al 35, sin tener una pesadez muy grande en las piernas y sin, bueno, pues si puedo tener un colchón de que incluso me puedo poner a 4.10, 4.12 más o menos. Luego quizás si en los últimos kilómetros aflojo un poco más, bueno, pues tengo, como he dicho, ese pequeño colchón para poder aflojar si veo que en los últimos kilómetros ya me pesan muchísimo las piernas. Bueno, y por último voy a hacer un preguntas y respuestas, como he comentado antes, que me habéis hecho por Instagram, en unas historias que puse para los próximos vídeos de YouTube. La primera pregunta sería: ¿cómo quitar la grasa del abdomen? Bueno, esta la quiero relacionar con otra, ya que ha habido varias preguntas similares, que sería: ¿recomienda las dietas hipocalóricas para bajar de peso? Vale, básicamente, si tú quieres perder grasa, tienes que hacer dietas hipocalóricas. Es decir, si quieres perder peso y por tanto también perder grasa, tienes que hacer dietas hipocalóricas. O sea, una pregunta, digamos, contesta a la otra pregunta. Básicamente, si tú necesitas para mantener de peso 2000 kilocalorías, deberías de ingerir 1700, 1800 y poco a poco ser progresivo en ese déficit para que no sea un déficit muy agresivo. Y por tanto, poco a poco iremos perdiendo grasa. Todo ello es recomendable siempre hacer un entrenamiento de fuerza para no perder gran parte de masa muscular, ya que si hacemos solamente una dieta hipocalórica, perderemos tanto grasa como músculo. Entonces, si hacemos un entrenamiento de fuerza, mantendremos esa masa muscular y por lo tanto favoreceremos que se pierda la grasa, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta, que sería: ¿cuántos kilómetros semanales hay que entrenar para preparar una media maratón? Un 21K, vale. En este caso es una pregunta muy ambigua, porque depende del objetivo y depende de cada persona. Es decir, una persona que entrena
o sea, perdón, una persona que trabaja durante, por ejemplo, 10 horas porque tiene su propio local, tiene su propio negocio y demás, y está todo el rato de pie, por ejemplo, imaginaros, alguien que trabaja en un almacén, que está cargando cajas, que está, o simplemente, yo que sé, que trabaja de mantenimiento, que está subiendo escaleras, que trabaja en trabajos que no están sentados, esa gente quizás necesiten un volumen menos de entrenamiento, ya que van a tener una pesadez de entrenamiento y van a tener, perdón, una pesadez de trabajo y van a tener una fatiga ya acumulada por su propio trabajo, por todas sus horas, por sus madrugones y demás. Luego también depende del objetivo. Si tu objetivo es llegar a poder hacer tu primera media maratón, obviamente no vas a correr 18 o 20 kilómetros en un entrenamiento, porque prácticamente ya has hecho una media maratón. Entonces depende. Habrán personas que si su objetivo es hacer, por ejemplo, yo que sé, 1 hora 20, 1 hora 25 en media maratón, pues quizás tengan que correr 50, 60 kilómetros semanales, y otras personas que a lo mejor van a hacer su primera media maratón, quizás tengan que hacer 35, 40 como mucho kilómetros semanales. Eso ya depende de cada persona. Pero eso, lo único que puedo decir es que contactéis con un profesional, con un entrenador de atletismo, de running, y ya de acuerdo a tus características y de acuerdo a tus momentos de entrenamiento que puedas entrenar y demás, pues se adaptará al entrenamiento o no. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería: mejor entrenamiento para ganar masa muscular y para perder peso. Vale, a ver, entiendo que serían como dos preguntas diferentes. Un entrenamiento para ganar masa muscular sería un entrenamiento en el que vas a rangos de hipertrofia entre 6, 7, 8 como mucho, hasta 12, 15 más o menos. Ese sería el rango óptimo para ganar masa muscular de hipertrofia, ¿vale? Vale. Un entrenamiento fitness que vas para ganar masa muscular, entrenas a tope, a una gran intensidad, entre esos rangos más o menos, 6, 7 hasta 12, 15 más o menos, pero que no ingieres lo suficiente de comida como para poder aumentar de peso y por tanto aumentar de masa muscular, no vas a aumentar masa muscular. Es decir, el mismo ejemplo de antes: si tú necesitas 2000, necesitarás comer 2300, 2500 junto con un entrenamiento de fuerza de ese estilo, ¿de acuerdo? Vale, y en cuanto al entrenamiento para perder peso, sería priorizar un entrenamiento de fuerza, es decir, un entrenamiento a bajas repeticiones, a menos de 6 repeticiones, por ejemplo, pero teniendo un déficit calórico, como hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Esta también sería un poquito relacionada con, esta segunda parte sería relacionada con la pregunta que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Vale, la siguiente pregunta sería: ¿qué merendar antes del ejercicio físico? Bueno, ¿qué ingerir, no? ¿Qué alimentos ingerir antes del ejercicio físico? Pues sería una ingesta aproximadamente 1 hora, hora y media antes, ¿vale? Para poder no tener la comida en el estómago. Y sería básicamente una ingesta bastante completa, es decir, obviamente no de cantidad, no llenarte, hacer una gran comida, porque si no sí que tendríamos que dejar un poquito más de tiempo de cara al entrenamiento, pero sí que debería de tener tanto hidrato de carbono como proteína como grasa, ¿de acuerdo? Evitar obviamente bollería, evitar comida de ese estilo. Y bueno, pues básicamente puedes ingerir de todo, pero obviamente controlando sobre las cantidades, ¿de acuerdo? Vale, siguiente pregunta sería: ¿es recomendable tener algún día de descanso de entrenamiento durante la semana? Sí, directamente, sí. El entrenamiento, un entrenamiento intenso, obviamente, machaca mucho. Un entrenamiento intenso altera tu sistema nervioso central. Un entrenamiento intenso necesita que tu musculatura en algún momento se relaje. Nuestro sistema muscular, perdón, si estamos intentando aumentar masa muscular, se va a regenerar y va a aumentar de masa muscular cuando descansamos. Cuando descansamos por las noches, ¿de acuerdo? Entonces, aún así, como he comentado antes, nuestro sistema nervioso central debe de relajarse. Tiene que tener algunos periodos de relajación. De esa forma, si nuestro sistema nervioso central está muy alterado,
puede provocar que incluso no podamos entrenar, que perdamos esta fuerza. Por ejemplo, en el ámbito de la musculación no podemos entrenar 7 días de la semana seguidos y empalmar con otra semana y otra semana y otra semana, ¿no? Nuestro sistema muscular necesita descansar, necesita recuperarse de los entrenamientos, depende de los músculos entre 2-3 días, si son músculos grandes o músculos pequeños. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis dejar un like, os podéis suscribir. También os dejo aquí abajo mi Instagram para que me podáis seguir. Podéis también dejarme algunas preguntas por privado o por alguna ronda de preguntas que haga en las historias para próximos vídeos. Y nada, hasta el próximo vídeo.